lo que teníamos que haber desarrollado la clase pasada. La vez pasada comenzamos analizando, ¿qué vimos la clase pasada, chicos? ¿Qué vimos? Analizamos la sociedad posmoderna, vimos el decálogo de la modernidad y el espacio moderno y posmoderno. Bueno, vamos a entrar a un tema también que ya dieron ustedes en una de las historias, la arquitectura como sistema comunicativo, la posmodernidad. La arquitectura que debe comunicar funciones, debe comunicar costumbres, aspectos que hace a la cultura de cada grupo social. El posmodernismo de la línea historicista, más bien clásica. Bueno, entonces todo este posmodernismo que vimos surge a consecuencia de esa arquitectura muda, esa arquitectura internacional que no transmite nada, esa caja cristalada, en donde Robert Venturi, el arquitecto que vamos a entrar a hablar ahora, se opuso tajantemente a estos arquitectos que él lo llamaban tecnólogos y homogeneizadores, que inunda el horizonte de la arquitectura de los años 50 y 60. Tecnólogos porque enfatizaban la tecnología en hormigón o acero. Homogeneizadores porque homogenizaban con los volúmenes puros y bien definidos. Estaban en contra de esta arquitectura puritana, moralmente puritana, puro, simple, del movimiento moderno. Entonces, él entra en escena en este momento con todo un libro que va a lanzar en los años 60, que va a abrir el pensamiento hacia esta arquitectura de línea posmoderna historicista, complejidad y contradicción en la arquitectura. Va a buscar la complejidad a través de esta arquitectura que muchos llaman arquitectura collage de la posmodernidad, en que fusionan elementos de la modernidad y elementos de estilos del pasado historicista. Y contradicción, vamos a ver luego en algunos ejemplos, ciertas contradicciones que emplean en su proceso de diseño. Él va a reivindicar nuevamente entonces la vuelta a la historia, la vuelta a las tradiciones eclécticas y clásicas. Recuerden que dijimos la clase pasada que al final del siglo XIX se dio todo un eclecticismo en la arquitectura promovida por el romanticismo del siglo XIX. Aquí se vuelve a dar otro eclecticismo promovido por la posmodernidad. También comienzan, dijimos, a revalorizar la arquitectura popular, vernacular, comercial de los Estados Unidos. La arquitectura de Las Vegas, la arquitectura de la gigantografía en la fachada de los edificios, que con esa gigantografía se leía la función del edificio. Bueno, aquí vemos a Robert Venturi acompañadas de su mujer, también arquitecta de origen sudafricana, que fue a estudiar a los Estados Unidos, Denise Scott Brown, su compañera de tarea de toda la vida. Bueno. Según Venturi, lo más importante de los edificios es su capacidad explicativa. Hay que lograr otra vez trabajar, asignarle esa capacidad explicativa a la fachada de los edificios como se daban en la arquitectura comercial de los años 60 en los Estados Unidos. Reduce la arquitectura a un fenómeno perceptivo, a un juego de formas que nos transmiten mensajes e ideas a través de nuestro sentido. Por eso estamos hablando de la arquitectura en el título de este capítulo, la arquitectura como sistema comunicativo, que te tiene que transmitir mensajes, ideas que uno tiene que ir percibiendo a través de los sentidos. Estamos en un momento en que se está difundiendo el estilo pop en el arte norteamericano. Y él ya le llamó la atención el arte pop porque se vale de imágenes sencillas que todo el mundo conoce, imágenes del consumismo, imágenes de la estrella del
del cine, estrellas de la música, entonces imágenes que llegan a la gente. Entonces la arquitectura también debe llegar a la gente y comunicar cosas. El arte pop ha demostrado que elementos vulgares de consumo masivo son fuentes de referencia para constituir, para configurar el arte y ser transformado en obra de arte. El arte pop glorifica la estética de los anuncios y de las gasolineras. En este sentido, la propuesta de Venturi es el más vivo ejemplo de la sociedad de consumo en los años 50 y 60. Ustedes conocen lo que era en aquel entonces la Ruta 66 en los Estados Unidos en los años 60. ¿Qué era la Ruta 66? La ruta más larga la carretera más larga de Estados Unidos, ¿verdad, profe? Que salía de Chicago y llegaba hasta la costa oeste, pasaba por Las Vegas y llegaba hasta San Francisco, Los Ángeles y San Francisco. Y a lo largo de esta carretera se va a abrir una serie de estos negocios que vemos aquí, estaciones de servicios, gasolineras, lugares de descanso, moteles, lugares de descanso. Entonces la publicidad inundó todos estos comercios a lo largo de la Ruta 66. Y le pareció interesante a Venturi porque decía, uno encontraba fácilmente lo que estaba buscando. Con la arquitectura moderna internacional no sucedía porque no tenía nada que me comunicase algo. Bueno, entonces todo el estilo pop, como les dije, comienza, es el reflejo de esa sociedad de consumo de los años 60, en que los productos que la gente consume, gustan, constituye un deleite, es elevado a categoría de obra de arte. Aquí tenemos las célebres sopas, las latas de sopa de tomate de Campbell que Andy Warhol consumía diariamente y que le parecía la sopa más exquisita, o las botellas de Coca-Cola o Pepsi-Cola que comenzaban a estampar a través de la serigrafía, multiplicar las imágenes como hacían los anuncios publicitarios. Entonces, aquí nos encontramos frente a diseño gráfico o frente a una obra de arte. Esa era la discusión que se generaba en ese momento, qué es obra de arte y qué es publicidad. Se fusionaban estos campos. No había un límite donde terminaba el diseño publicitario y empezaba la obra de arte. Porque en cierto modo el artista estaba haciendo publicidad. Andy Warhol estaba haciendo publicidad al pintar las sopas Campbell o las botellas de Coca-Cola. Entonces, el arte se hace consumista. El arte se banaliza y la arquitectura también se va a banalizar en cierta... Entonces, el artista, el diseñador, el arquitecto se deja llevar por esa sociedad de consumo, que será fuentes de inspiración importante. O en este collage de un artista plástico inglés, Hamilton, en que donde a través de una serie de imágenes refleja esa sociedad de la época. El hombre, este físico-culturista, con la mujer, que me está representando la cultura de la imagen de la sociedad de la época. Afuera, en la calle, la publicidad, diversión, entretenimiento, las grandes ciudades. En este rincón de la casa, una serie de electrodomésticos que inunda las viviendas de la clase media americana, elevando la calidad de vida. Un cómic, un romance, las historietas que se leían. El retrato del héroe americano. En el techo, la luna, los viajes espaciales de ese momento. Un chupetín pop que se comenzaba a consumir en ese momento en las manos de este físico-culturista. Entonces refleja lo que gusta, lo que deleita, la estética de la clase media americana en este collage. Un escultor pop, Claes Oldenburg, de origen sueco, comienza a elevar como escultura productos o herramientas, objetos de uso corriente, una pinza, un binocular, cerillas de fósforo, una guinda con una cuchara a modo de puente en un parque en los Estados Unidos. Entonces todo se banaliza. Este
escultor decía que la ferretería era el punto de referencia donde le generaba inspiración para producir sus obras de arte. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué esto es arte? Se banaliza todo, decae el arte. La estética posmoderna en la pintura. La estética posmoderna en la pintura, como dice aquí, es una mixtificación, un eclecticismo, un nomadismo. Nómada es ir de una época a otra época y fusionar estilos pictóricos de distintas épocas. Esto se va a dar, el mismo fenómeno se va a dar en la arquitectura. El pintor experimenta con nuevas técnicas para producir el arte. Arriba, por ejemplo, la pintura de arriba, esta mujer, ¿de qué pintura es? Esta mujer central con la cabellera rubia, ¿de qué obra de arte? ¿De qué artista? ¿De qué época? ¿De qué estilo? A ver quién puede reconocer. La Venus de Botticelli, profe. El nacimiento de Venus de Botticelli, ícono de la pintura renacentista. Esta pintura que veo aquí, ¿de quién corresponde? De Aviñón. De señorita de Aviñón. De Picasso. De Picasso. Esta máscara, ¿a qué me remite? ¿Qué le puso aquí? Star Wars. Aquí toda la sociedad posmoderna, donde el sexo, la degradación moral, característica de la sociedad posmoderna, es un popurrí de imagen en esta obra de arte posmoderna. O aquí abajo tomó como figura central, tema central, una pintura del gran artista de la pintura barroca holandesa Rembrandt. La pintura original era la lección de anatomía, porque aquí estaba un cuerpo, un cadáver donde el profesor estaba dando clases de anatomía, pero en vez del cadáver está una Nobu, está un segmento del Guernica de Picasso, ídolos de la historieta de aquel entonces. Entonces hacen un poco un collage de imagen, eso es la pintura, y eso va a ser la arquitectura también, una mezcolanza de estilos, como dice aquí, cayendo en la repetición, la reinterpretación. El resultado es una mezcla indiscriminada de temas y estilos, tanto en el arte como en la arquitectura de este momento. Bueno, y aquí entra en escena un gran historiador americano, Charles Dent, que acuña el término arquitectura posmoderna a través de esta publicación del año 77, Arquitectura Posmoderna. Entonces, Dent, arquitecto y teórico norteamericano, es conocido por sus escritos sobre la arquitectura posmoderna. El primero que comienza a analizar estos edificios, el primero que comienza a analizar desde el punto de vista del lenguaje, qué es lo que comunica, con qué signos arquitectónicos trabaja cada arquitecto para que se lea su obra. Bueno, a Dent le importaba exclusivamente las cuestiones estéticas, la imagen de la arquitectura, la fachada de la arquitectura. Emplea el concepto semiológico de código para criticar la univalencia y el reduccionismo de la arquitectura moderna. Univalencia, un solo código, un cubo para cualquier programa arquitectónico. Para postular una ampliación del lenguaje arquitectónico en diferentes direcciones, hacia lo castizo, lo tradicional, lo comercial de ese momento. Bueno. Volvemos a Robert Venturi. Será uno de los primeros impulsores en la práctica de la arquitectura posmoderna en los años 20. Bueno, él, como todo, estudia en la Universidad de Filadelfia, como muchos otros arquitectos, va luego a hacer una pasantía en la Academia Americana de Arquitectura en Roma del 45-56. Allí admira, como Luis Kahn y como otros, la magnificencia de la arquitectura clásica, los frontones, órdenes. Entonces, el código del lenguaje clásico, que va a absorber y va a reelaborar para aplicar en sus nuevos proyectos. Sus proyectos son de apariencia sencilla, esconden planos complejos y abundantes alusiones históricas. Aquí vemos esta casa de fin de semana. ¿Con qué elementos que hacen alusiones históricas está trabajando en el diseño de esa vivienda de fin de semana?
El frontón y las columnas. El frontón, una alusión a las columnas, una alusión, un arco de medio punto, medio que lo relabora, lo ridiculiza, lo satiriza en la forma en que va utilizando este lenguaje. Características que nada tenían que ver con la arquitectura funcionalista de la época. Por tanto, es considerado el padre de la posmodernidad. Bueno, él, en otro libro que publica, Aprendiendo de Las Vegas, ¿qué es lo que aprenden en Las Vegas? Cómo los arquitectos de Las Vegas trabajan en la fachada para que esa arquitectura se entienda, comunique, llegue, exponga su función. Y él, a partir de ese estudio que hace de Las Vegas, propone dos caminos o dos vías para que la arquitectura sea comunicativa. Primero, toma como ejemplo el estilo gótico, cuando vos trabajás que su forma exprese su función. El estilo que vos estás escogiendo tiene que denotar la función. Y era algo que ya vimos que propusieron los arquitectos románticos neohistoricistas del siglo XIX, que van eligiendo un estilo que vaya acorde con la función con la cual se va a trabajar. Por eso vimos en el siglo XIX. ¿El neogótico para qué programas arquitectónicos eligieron en el siglo XIX? Ahora que acabaron de retirar. ¿Cómo? Para los programas religiosos, o sea, eran las iglesias, las universidades. Las escuelas. Universidades, colegios, ayuntamientos. Esa misma idea retoma aquí el amigo Venturi. Para un hotel de lujo, un teatro, un barroco. Entonces, el estilo me va a denotar la función, el programa arquitectónico para que esa arquitectura sea comunicable, o sencillamente como hacían en Las Vegas. Era un gran tinglado, un gran espacio multiuso, decorado con un gran rótulo, con una gigantografía, con un letrero. Las dos vías, entonces, para que se pueda entender el programa que se desarrolla en ese edificio. La idea de edificio anuncio que él promueve está en las antípodas del Loft. Loft no quería limpiar toda la fachada, hacer ya como una máquina desnuda. Aquí vuelve a recuperar el ornamento, la publicidad como ornamento, para que se lea el edificio. Bueno. Venturi defenderá un tratamiento aplicado a las superficies de diseño. Venturi estará en concordancia con el Alan Craft. Estará en concordancia con John Venturi, John Ruskin. ¿Por qué John Ruskin o William Morris? John Ruskin era aquel que defendía que la arquitectura, lo esencial en la arquitectura era el ornamento. Venturi defenderá la vuelta del ornamento para que esa arquitectura sea comunicativa. John Ruskin y gran parte de los arquitectos de finales del siglo XIX decía que la labor del arquitecto el arquitecto se caracterizaba por realizar el vestuario, el tratamiento epidérmico del edificio. Esa misma idea retoma Venturi. La estructura es obra del ingeniero. El tratamiento externo e interno es del arquitecto, decía John Ruskin. Idea, repito, que congeniará plenamente con Robert Venturi. ¿Recuerdan uno de los primeros edificios? La Guild House. ¿Recuerdan este edificio, chicos? ¿O no hablaron en otras historias? Yo personalmente no recuerdo, profe. Este edificio, uno de los primeros edificios, 6063, es una residencia de ancianos. Bueno, en Filadelfia. Aquí vamos a ver qué elemento historicista introduce en su proyecto Robert Venturi. ¿Qué elemento historicista? El arco. Puede ser, profe. ¿Cómo? Simetría, el arco. La simetría en la composición clásica. El arco también, profe. El arco de remate aquí.
El remate. Otro elemento clásico. Otro elemento clásico. La forma también, profe. Las formas puras. La importancia de la columna. La columna es un elemento que dejó de lado la arquitectura moderna. ¿Ven la columna? Sí. Que parece que se proyecta con esa hasta arriba. Parece como que se proyecta hasta arriba, profe, y tiene también como una especie de, parece que quiere marcar como un basamento con ese color blanco. Muy bien, la famosa composición tripartita, muy bien, como un basamento, el cuerpo central y la parte del remate sería el arco. Totalmente. Pero vamos a hacer ahora una crítica. Utiliza el ladrillo rojo, material tradicional del lugar, Filadelfia. Entonces, hay elementos historicistas que conjugan con la volumetría pura del movimiento moderno. Pero háganme un poco una crítica ahora de la columna ahí. Está medio mal ahí porque está en el acceso principal. Funcionalmente, medio que es como un obstáculo. Por eso hace rato en el libro hablé de complejidad y contradicción. Bueno, pone la columna aquí para acentuar y jerarquizar el acceso. Pero es contradictorio en el sentido que es un elemento que estorba, impide el acceso. Entonces, esta estrategia de diseño es lo que él maneja para generar ciertos interrogantes e incertidumbre en su propuesta. La Guildhall muestra la clásica tripartición de la fachada, una zona clara, el zócalo o base, fuste de ladrillo y el elemento mencionado, la ventana semicircular. ¿Y de quién se inspiró? ¿Quién fue el que trabajó con este tipo de ventanas semicirculares? ¿De dónde se inspiró? ¿De qué parte de la historia? ¿De quién arquitecto? Puede ser de Luis De Campos. Palladio. Luis Campos también utiliza. Esto es una ventana, la típica ventana palladiana. Tomó ese lenguaje palladiano. ¿Y el acceso? ¿De dónde se inspiró para generar el acceso? ¿Qué tomó de los accesos de las catedrales medievales? ¿Cómo replanteó esto para esto? ¿Pueden hacer una abstracción de esto en esto? La estatua del medio, profe, que divide las puertas. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba este elemento? El parteluz. Y la forma en embudo para atraer, invitar al acceso a las iglesias medievales. Toma esa forma en embudo, que se va abriendo hacia afuera a través de la serie de arquivoltas superpuestas. Entonces, va tomando elementos de la historia para ser más significativo. Hay que recordar que la arquitectura moderna, como les dije, la arquitectura moderna jerarquiza el acceso. No. No. Aquí quiere jerarquizar otra vez el acceso como la arquitectura de otras épocas. A través de este elemento, cómo jerarquizó en la catedral medieval el acceso. Bueno, esta casa que conocen ya, esta sí la más conocida. ¿Qué recuerdan de esta casa? ¿Por qué hizo este diseño? ¿Cuál era la intención de Venturi a diseñar una casa de estas características? Profe, lo que yo recuerdo de la clase de intro era que lo que quería hacer con la fachada era más o menos despistar. Vos ves de frente y parece que ahí tenés el acceso, pero en realidad el acceso está al costado. Eso es la contradicción. Eso es la contradicción, correcto. Está enfrente, pero tenés que entrar y doblar ahí. Es el elemento contradictorio. Te dice que es de frente, pero es de costado. Otra cosa que recuerdo era que el zócalo, en vez de estar abajo, tiene en el medio de las ventanas más o menos. Y en el interior de la casa, recuerdo que había escaleras que no iban a ningún lado más o menos. O de repente tú subías aquí en la escalera, después se angostaba la escalera. Sí. Bueno, la idea aquí, muy bien, correcto lo que estás diciendo. Lo que él quería y lo que quieren muchos postmodernos, cuando yo hablo de una casa, en el pensamiento colectivo de la gente,
de la generalidad, describime una casa, o a un niño que le diga, describime una casa, ¿cómo te va a describir una casa? El aspecto, la morfología que tiene en el inconsciente colectivo la gente de lo que es la casa. Un triángulo de techo y un Con la cuadrado. chimenea. En una de las historias creo que también se habló de eso, de que Sí, de usar la imagen así, lo que un niño podría entender que es una casa, una imagen bien concreta de que a correcto. primera vista se pueda entender lo que es. Y esto es lo que tiene que comunicar, que es casa. Sí, Y eso es la crítica que hace Le Corbusier, una caja blanca con un techo plano no comunica que es casa. El inconsciente colectivo, desde épocas remotas, una casa primero tiene que tener techo inclinado. Y eso ya le da un aire de acogedor. Un acceso en el centro, ventanitas, chimenea. Entonces, tomar la imagen de una casa tradicional, lo que quiere. Introduce algunos elementos historicistas, quizás esta triangulación me remite a un frontis partido como en el barroco, el acceso centralizado, cierta simetría, a pesar que hay ventana corrida, pero aquí hay ventana cuadrangular. Y atrás otra vez utiliza esa ventana paladiana, techo de chapa. Entonces, es el prototipo de una casa acogedora para la clase media americana que él retoma. Por dentro, una casa pequeña para la madre. La chimenea como lugar central que siempre caracterizó en la historia de las viviendas norteamericanas, sobre todo de la arquitectura de Wright. Espacio más intimista, más cálido. Hasta muebles, él diseña este mueble, también esta silla inspirada en sillas de otra época. La casa es casa y tiene que tener esa apariencia de casa, dice. Bueno, ya más adelante hizo un museo en Houston, un museo de niños. ¿Y qué característica tiene que tener un museo de niños para que se lea que es de niños? ¿Cómo trabajó formalmente la fachada? con muchos colores. Muchos coloridos, propios de las fiestas infantiles, los cumpleaños de niños, con guirnaldas, colores, tipo ligeramente barroco, esta forma totalmente cóncava, curvilínea. Fíjense, lo que hace alusión a los capiteles son estos elementos decorativos, una galería a los costados inspirados en las cariátides griegas, pero en forma de niños. Entonces, una arquitectura divertida que incita al niño a querer entrar, recorrer y ver lo que se está imponiendo en este museo, que es un museo didáctico para niños. Entonces, adecua su arquitectura al programa para que comunique lo que se da en su interior. Lógicamente, ¿por qué este estilo de arquitectura no gusta y recibió mucha crítica? ¿Por qué puede ser? Y se ve como ridículo, profe. Como mucha mezcla de colores, de elementos. Sí. Elementos que no son muy fantasioso todo. muy fantasiosos. Sí, por ejemplo, esos niños que no parecen columnas, pero hacen de columnas. De columna. Entonces, No, es la no da estrategia una sensación, no da una sensación de protección ni mucho menos, y supuestamente un museo, y nadie tiene como que un museo sea así, porque nosotros tenemos en nuestro psique que un museo debe ser imponente y rígido. Y él altera totalmente esas características del museo. Es un museo porque utilizó un lenguaje clásico, porque todos los museos del siglo XVIII y XIX tenían los frontones con columnas. El estilo clásico era el estilo asignado para un museo, pero él desvirtuó a su manera, como un manierismo clásico con el cual estuvo trabajando. Otro arquitecto, Michael Graves, de la época, fíjense, las formas, la materialidad, las texturas, los colores, y esta arquitectura gusta a la clase media americana. Imagínense por qué el estilo Po tuvo tanto éxito, porque se identificaban con todos esos productos, le llega, se siente.
No es un estilo de pintura alejado a su realidad. No es una arquitectura alejada de la realidad norteamericana. Y hay que tener en cuenta que el estilo clásico fue muy difundido en Estados Unidos. A partir de la independencia norteamericana, ellos ya optaron el estilo clásico como el estilo oficial para los edificios gubernativos. Desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, las universidades, bibliotecas públicas, todo en estilo clásico, forma parte de su realidad histórica. Entonces, retoman ese estilo clásico, pero ya en forma más divertida, más entretenida, más colorida, más actualizada. Porque ellos decían que la arquitectura tiene que entretener, tiene que divertir. Y eso es lo que buscan aquí. Por ejemplo, el edificio de abajo es un edificio corporativo de la Disney. ¿Y qué elemento comunicativo utilizó que haga referencia a la Disney? En el acceso, profe. En el acceso. ¿Ven el acceso? La oreja de Mickey. La oreja de Mickey. Los colores, las texturas. El de la derecha es un edificio gubernativo. Me parece que un ayuntamiento tomó el estilo clásico como una arquitectura más seria, más sobria en este momento. Parece una abstracción del Partenón, profesor. Y eso hace una abstracción de lo clásico, del Partenón, o de cualquier edificio clásico del siglo XVIII. Introduciendo nuevos materiales, nuevas tecnologías, pero queda la esencia volumétrica de lo clásico y que le da ese toque de seriedad para el edificio de carácter público. En su arquitectura Grave, el espacio es un escenario donde forma y función están separadas, siendo la forma lo que predomina. Ya aquí, como vimos en la clase pasada, la forma es lo que predomina, la función espacial se adapta a esa forma. Nuevamente apartándose del movimiento moderno que planteaba que la forma sigue la función. Así separadas, la función se resuelve de acuerdo a ciertas necesidades prácticas, mientras que la forma corresponde al campo de lo sensible o importante. Por eso después de esto entramos en la fenomenología, que todavía no hablamos tampoco, que la arquitectura se tiene que sentir. ¿Y qué me hace? ¿Qué hace que se sienta? Que te cale a tu sensibilidad este edificio de la izquierda. Porque no solamente observar, sino también sentir la arquitectura. ¿Y qué estrategia utiliza el arquitecto para que se sienta esa arquitectura? Puede ser el color y la textura, profe. Muy bien. Todo lo que es el color, la textura y la forma. Eso te llega y se siente, te transmite algo. No es algo frío. Te comunica cosas. Bueno, todos estos edificios Michael Grave que estoy viendo aquí, ¿qué componentes clásicos vemos aquí arriba en este edificio? ¿Qué componentes clásicos veo en el edificio de abajo? Alusión a las columnas, profe. Alusión a las columnas. Alusión a una estoa griega abajo. La base, fuste y el capitel, la composición tripartita, el coronamiento arriba, modo la cornisa. Los sólidos puros como el cilindro, el prisma, la pirámide. Los sólidos platónicos. Entonces hay una serie de elementos que hacen a la arquitectura. Esto sí que para mí es un mamarracho. Gran cantidad de hoteles en la Florida. Fíjense en lo que hizo Michael Grave. Grandes hoteles. Coronamiento con cisnes, ostras. El tratamiento del muro que hace alusión a las olas. El colorido del estilo pop de los años 60. Los grandes hoteles de Miami. Esto gusta al americano. No vamos a ver un posmodernismo de estas características en Europa. Los europeos son más sobrios en su arquitectura. Esto entonces me connota entretenimiento, buena vida, diversión, espectáculo. Pero pasa a ser una arquitectura quiche,
K-I-S-C-H. ¿Y qué significa quiche? ¿Qué es lo quiche en el arte de la arquitectura? Como que ya quedan palabras. Como de mal gusto, como... Muy bien. Lo quiche es el mal gusto, es un gusto cursi. Nosotros, lo que tenemos formación en arquitectura, lo vemos como cursi, pero la gente común, ¿cómo lo ve estos edificios? ¿Con qué ojo lo ven? Le agrada, le llama la atención, le hace feliz y quieren estar en un hotel de estas características. ¿Está claro? Entonces, para mí, después de ese nivel, la arquitectura que alcanzó en Estados Unidos con Louis Kahn, una arquitectura de formas sobrias, elegantes, de formas clásicas en el sentido que trascienden la historia, de una arquitectura con contenido que tiene relación con la historia, con el lugar. En los años 60 hay como una decadencia en la arquitectura. Y es así que, ¿le suena Ramón Gutiérrez? ¿Quién fue Ramón Gutiérrez? Ramón Gutiérrez, ¿quién fue? ¿Quién es? Porque sigue vivo. Paraguayo. Un arquitecto paraguayo. Usamos en el probatorio el libro. No, era argentino. Es argentino. Argentino. El que hizo ese libro que leyeron Historia de la Arquitectura Paraguaya. Uno de los grandes historiadores latinoamericanos. Ya tiene cerca de los 90 años, sigue vivo. Él manifiesta que para él la arquitectura llegó hasta los años 60. Todo esto es una decadencia y ya no quiere hablar de arquitectura. Porque es una arquitectura más bien comercial. Porque al hombre posmoderno le interesa generar capital, vender, como dijimos. Es una arquitectura comercial, de imagen, de apariencia, una arquitectura sin contenido, una arquitectura vacía. Es un popurrí, un collage de distintas cosas, estilos, ornamentos, vacía sin sentido, porque el hombre contemporáneo también de esta manera dijimos está vacío. Por eso él quiere abordar el estudio de la arquitectura hasta los años 60, un poquito tajante en su afirmación. Esto llama entonces una arquitectura comercial muy frívola, muy banal. Otro edificio, la sede del Team Disney Building en California. Aquí se inspiró en el Partenón griego. Y las cariátides, ¿qué pasaron a ser las cariátides en este caso? Los enanos de Blancanieves. Los enanitos de Blancanieves. Miren, qué simpático, qué entretenido, y le gusta a la gente todo esto. Bueno. Entramos entonces. Este edificio sí conocen, ¿verdad? Este edificio sí ya hablaron. Digan pues sí en coro. Sí, profe, en otro semestre sí. Y eso es lo que estoy diciendo, en otros semestres ya conocieron, ya vieron. A eso me refiero. Aquí estamos viendo por primera vez. Yo comparo lo que fue el Seagram Building para la culminación de la arquitectura moderna, llamada en ese momento internacional. Esto es el edificio emblemático para la arquitectura posmoderna. Lo moderno, por un lado, el Seagram Building, lo posmoderno, este edificio. Son los dos lenguajes opuestos. Uno representa la primera mitad del siglo XX, otro la segunda mitad del siglo XX en la arquitectura de rascacielos norteamericano. A partir de los años 70, la arquitectura aspira a la búsqueda del máximo desarrollo de fachada. Cada fachada debe ser única. Y eso lo logró el arquitecto que vamos a ver, Philip Johnson. Lo logró incorporando elementos claramente historicistas. ¿Y cuáles son los elementos claramente historicistas que ven en el tratamiento de la fachada? Desde abajo hasta arriba. El remate. La longitudinalidad, la monumentalidad, el montón. La división tripartita también, ¿verdad?
Esa continuidad que parecen columnas también. Muy bien, que parecen las pilastras adosadas. Muy bien, columnas tipo pilastras Sí. adosadas. La jerarquización del acceso, las columnas, la estoa en la parte frontal, o tipo una galería de transición. Entonces, El frontón un también de frontón, arriba. un frontón cortado tipo barroco ya. Entonces, por aquí es lo que busca que la arquitectura tenga presencia, y lo logró. ¿Y cómo tiene presencia? Si comparo el Seagram Building y esto, ¿qué es la primera diferencia que me llama la atención entre el volumen del Seagram y esto? La primera diferencia, El material. la materialidad. Esto hace que esto sea más pesado y tenga presencia. El otro es más ligero, más etéreo, y eso le da presencia. Más los elementos constitutivos de la arquitectura clásica le concede esa personalidad, esa estabilidad y esa trascendencia en este lenguaje de la arquitectura que están buscando. Otro edificio del mismo arquitecto, Philip Johnson. Entonces, entre todos los estilos históricos, el más importante, el cual le da mayor importancia a la posmodernidad, es el clásico. Se aborda lo clásico por ser esta arquitectura capaz de crear formas fácilmente difundibles. Como le dije, el estilo clásico en Europa como en Estados Unidos tiene una tradición enorme en la arquitectura clásica. En nuestro caso no. Entonces forma parte de su historia y ellos identifican que la biblioteca pública de su ciudad tiene un frontón con columna, que la universidad o el ayuntamiento tiene un frontón con columna. Entonces vamos a retomar esos elementos, pero con un lenguaje más traído o con una tecnología actual, pero conservando la esencia de lo clásico. Por su facilidad, el clásico de convertir su imagen en logotipo para esa universidad, para esa biblioteca o para ese museo. Hasta para grandes compañías multinacionales. El de arriba, vamos a ver, es un conjunto de viviendas. El de abajo es un ayuntamiento en una ciudad italiana. Y en este caso, fíjense, frontis de un templo griego. ¿Y este volumen en qué programa arquitectónico del pasado se inspiró? ¿Con qué edificio del pasado ustedes lo podrían relacionar esta volumetría? ¿Con qué programa? El acceso al templo egipcio puede ser, profe. El templo egipcio tiene más una fachada trapezoidal. Un cubo con un coronamiento de cornisa. Renacentista. Un palacio renacentista, muy bien. Un cubo con un cornizamiento. Una abstracción o más allá. Se trata de una arquitectura hedonista. ¿Qué dijimos que significaba hedonista la clase pasada? ¿Por qué una arquitectura hedonista? ¿Qué significa hedonismo? Hedonismo, chicos. La búsqueda del placer sobre todas las cosas. La búsqueda del placer. La búsqueda del placer. Todo lo que tenga que ver con el placer. Y me da placer, correcto, me da placer al visualizar esta fachada, los materiales, las formas. Me deleita, o le deleita al americano, que se despliegan todo en este tratamiento de la epidermis, en el maquillaje, que me permite transmitir el máximo de sensaciones, como les dije. Se aplica un método compositivo basado en el collage. Collage de materiales, collage de estilos, collage de elementos decorativos. Se trata el clasicismo de un gran lenguaje, dice Charles Gent, en que se despliega la arquitectura de varios siglos y su gran coherencia y capacidad de ser un sistema completo lo hace aparecer ante cierto arquitecto como el único válido, que se mantiene a pesar de los vaivenes de la historia. Es un estilo que ha perdurado a pesar de los vaivenes de la historia.
Grecia, Roma, hubo un corte en la Edad Media, con todo en el Renacimiento. El barroco desvirtúa o exagera la decoración de esa arquitectura renacentista. Vuelve otra vez en el siglo XVIII con el neoclásico. En el siglo XIX no se dejó totalmente el clásico. El estilo moderno deja de lado, pero en los años 30 los regímenes dictatoriales de la Europa totalitaria de Mussolini, Stalin o Hitler lo retoma. Y en los años 70 otra vez se retoma con el posmodernismo. Nunca desapareció. Siempre estuvo presente. Se dan los países en que el peso de la tradición es fuerte. Y esto le dije el caso porque en Estados Unidos porque tiene una tradición clásica fuerte. Y Europa ni qué decir. Bueno. Otra obra interesante. Profe, Sí. ¿se puede decir también que en Estados Unidos esta revitalización de lo clásico toma un papel más irónico porque el clasicismo realmente no le pertenece a los estadounidenses? Entonces ellos hacen una burla a eso más que retomar algo suyo. Sí, no lo toman con seriedad. Correcto tu aportación, señorita. Con ironía. Para divertirse y pasarlo bien. Para entretener. La arquitectura me tiene que agradar, divertir. Con ironía toma. Esa es la palabra clave. El europeo no va a ser tan así. El empleo irónico, aquí, de motivos históricos, encuentra, esta es una piazza, una plaza, en New Orleans. Otro arquitecto, Charles Moore, recibe el pedido de una comunidad italiana, un barrio italiano que quería una plaza, un punto de encuentro, pero que le evocara a la arquitectura de su país de procedencia. Entonces, ¿qué hace? Hay una mezcla de clasicismo y arte pop. Del pop, ¿qué toma? ¿Qué toma del pop? ¿Qué toma del pop? El color puede ser. El color, las luces de neón, de repente ciertas columnas revestidos en metal, en aluminio, y los elementos de la arquitectura clásica. Tomó como referencia la Fontana di Trevi, un lugar emblemático en el corazón de Roma, tomando alusiones de columnas, arcos, cornisa. En el centro, una gran fuente con el mapa de Italia. Creó como una escenografía barroca para este barrio de italiano en el centro de New Orleans, que le remita a la historia, a la cultura y a la arquitectura de su país. Bastante recargado, pesado, de mal gusto, pero se sintieron contentos y orgullosos de esa comunidad italiana. Uno de los primeros en reaccionar contra el estilo internacional fue Philip Johnson, dijimos. El que le invitó a Mies, el que trabajó mucho tiempo muy de cerca con Mies, el que hizo esa Crystal House bastante similar a la Farwell, pero ya a finales de los años 50 dijo él aquella célebre frase que ya leímos: me siento viejo y me aburrió, quiero que la arquitectura me divierta. Y en los 60, en el 62, el primer edificio postmoderno que hace Philip Johnson construye para la Universidad de Yale un instituto de investigaciones médicas, la Klein Center. ¿Qué elemento historicista tomó para este edificio? Las columnas, profe. Nuevamente las columnas, la composición tripartita, base, cuerpo, remate, la pesadez en la arquitectura. El frente es mirando de la derecha, frente es totalmente simétrico, la pesadez y monumentalidad de lo clásico. Dio un giro 180 grados con relación a la arquitectura anterior que estaba trabajando Philip Johnson. Bueno. Volvemos a la obra cumbre de Philip Johnson, el ATT Building. El ATT Building en aquel entonces era una compañía de comunicación importante en los Estados Unidos y necesitaba un edificio corporativo que le connote seriedad, que le connote una empresa seria, una empresa que tiene el prestigio ganado.
Entonces, que le dé una serie de atributos positivos que están entre los objetivos de la empresa. Es así que, bueno, después al final del siglo pasado ya se vendió. Hoy día me parece la Sony es la dueña de este edificio corporativo. 78-84. Esbozó datos al edificio elementos historicistas. Bueno, utilizó primero, como le dijo, este capitel ya utilizó Chippendale. Chippendale es un mueblero, un diseñador ebanista inglés del siglo XVIII, que utilizaba siempre en el remate de sus mobiliarios este capitel curvado, más barroco más que nada. Se llama estilo Chippendale. A partir de ahí se inspiró para el remate del edificio. Entonces, la clara tripartición jerarquiza el acceso monumental, un gran arco de triunfo, un arco de 7 niveles de piso. Imagínense, 7 niveles para jerarquizar. El tratamiento del muro, alusión a los sillares de la arquitectura renacentista. Vuelve a utilizar las ventanas circulares llamadas ojos de buey en la arquitectura renacentista. La masividad se da en la parte inferior, en la base. Bueno, fíjense, ¿de dónde se inspiró para el acceso del edificio? ¿De qué iglesia renacentista? ¿Recuerdan esta iglesia? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Y de quién era esta iglesia? ¿Cómo se llamaba? San Andrés de Mantua de Alberti. San Andrés en Mantua de Alberti, que jerarquiza con un arco de triunfo, con una bóveda con casetones. Aquí hace alusión, ironiza ese casetón. O sea, como le llama, arquitectura collage, porque va tomando elementos de la arquitectura historicista. El muro con sillar, aquí esto hace alusión a las dovelas de un arco, fíjense. En el interior, ¿qué trabajó en el acceso? ¿Qué le dispuso en el interior? ¿Qué dispuso en el interior? ¿Qué es esto que veo arriba? ¿Qué estoy viendo aquí arriba a la derecha, chicos? Atrio puede ser, profe. Un cortile del Palacio Italiano. El patio interior. Entonces, introduce un pequeño cortile con la serie de arcos de medio punto. Repito, va tomando elementos, por eso estoy hablando de arquitectura collage, dicen muchos historiadores al posmoderno. Revestimiento de mármol, buenas piedras, como la arquitectura clásica. Otro edificio que hizo en Pittsburgh, pero aquí no es un posmodernismo clásico. En esta torre de oficina, ¿en qué se inspiró? ¿En qué se inspiró Philip Johnson? ¿Conocen esta torre? ¿De dónde es? ¿De dónde es, chicos? El Parlamento. El Parlamento de Londres, el neogótico. Una torre, la torre de vidrio, muro cristal como la arquitectura internacional, pero con ese lenguaje, con los pináculos de un neogótico, el acceso jerarquizado con estos arcos que hacen alusión al arco ojival, reflejando con el vidrio todos los edificios circundantes. Ironiza otra vez aquí el estilo gótico del siglo XIX. Bueno, Ricardo Bofill es otro arquitecto renombrado, catalán, Barcelona, pero reside en Francia, París. Y él vuelve otra vez a abordar la arquitectura clásica por su seriedad, por su elegancia y por su monumentalidad. Tomando los órdenes gigantes, introduce elementos de la arquitectura moderna como el muro de vidrio, conjugando con columnas, frontis, cornisas de la arquitectura clásica. Este es un conjunto habitacional que hizo en una ciudad al sur de Francia, Montpellier.
Una zona degradada industrialmente el municipio le dio para reurbanizar y haga conjuntos de vivienda de clase media, con áreas verdes, espacios de recreo. Él se inspira en la arquitectura entre el clásico, renacentista y barroco. La idea era que el que vive aquí se sienta, dice la idea, que se sienta como si fuera que está viviendo en un gran palacio barroco, en una arquitectura versallesca, monumental, imponente, para dignificar a los usuarios de este conjunto de vivienda. Utiliza aquí con todo, fíjense, las columnas monumentales, pero estas columnas van a contener la circulación vertical. Vuelvo a utilizar la cornisa como elemento que jerarquiza de culminación de los edificios, los frontis triangulares. Y para uno de los conjuntos se inspiró en la planta de qué edificio del pasado, para este conjunto de viviendas, creando todo como un patio interior. La planta ¿de qué iglesia renacentista? Puede ser, no sé. ¿De qué? Muy bien, de la primera planta que hizo Bramante para la Basílica de San Pedro. De ahí se inspira. Aquí vemos ya, ¿por qué esto es un postmodernismo más serio en relación al que vimos el caso de los Estados Unidos? Porque ellos no quieren ironizar, quieren recuperar simplemente como un lenguaje serio y válido que caracterizó la historia de Europa. No están utilizando como los norteamericanos, porque los norteamericanos funcionaron con la estética pop, con los colores pasteles. Entonces, aquí no. Es como que sigue teniendo un respeto y una seriedad de este estilo. Una de las últimas obras del 96 es el Teatro Nacional de Cataluña, Ricardo Bofill, un teatro que se inspiró en un gran templo griego, como centro de la música, rodeado a los costados por imponentes columnas de tendencia dórica, por dentro totalmente el muro cortina de vidrio que alberga el auditorio del teatro, y en el basamento otras dependencias del teatro. Otro edificio representativo que ya vimos también, los dos edificios que salen en todos los libros de historia de la arquitectura, cuando habla de posmodernismo, es el edificio de Philip Johnson de Nueva York y el ayuntamiento en Portland, Oregón, de Michael Grave. Este edificio también bastante kitsch, típico norteamericano, con los colores. ¿Qué elemento historicista vemos nuevamente en el tratamiento de la fachada de este ayuntamiento? ¿Qué elemento historicista? Pilastras adosadas. Sí. Aquí abajo tiene un basamento. ¿Esto qué representa? Esta forma trapezoidal oscura aquí. ¿A qué hace alusión? ¿A qué elemento arquitectónico? Arquitrabe. ¿A qué elemento del arco? La clave. ¿Clave me dijeron? ¿O yo escuché mal? Clave. A una gran clave de remate. La clave. Entonces, despliega todo un vocabulario de aventanamiento. La ventana pequeña. La ventana pequeña. Eso hace que por dentro los espacios, las oficinas no sean tan funcionales y sean medio oscuras, porque priorizó el diseño de la epidermis del edificio. Y estas ventanas se ven como puntos simplemente. Aventanamiento, criterios repetitivos, historicista o clasicista, marquesina, decoración, ornamentación, el gran volumen para el epípedo. Aquí vemos una gran escultura que jerarquiza el acceso, columnas, tipo un templo períptero alrededor, porque tiene columnas con la galería perimetral, el basamento imponente, como lo defendió Venturi como un tinglado decorado.
Con esta obra, Grace proporciona mediante su arquitectura singular un punto destacado de referencia. Y un punto destacado de referencia en la arquitectura de la ciudad de Portland, porque llama la atención por los elementos decorativos. Iba a tener mucho más otra vez el proyecto original, hasta guirnaldas decorativas que iba a estar colgados en forma de molduras en la parte superior como remate. Ya lo sacó nomás eso. Aquí vemos la fachada, la planta, en el centro está todo el núcleo de circulación vertical y perimetralmente todas las oficinas. De repente aquí en la clave utilizó ventanas corridas, después las ventanas tradicionales cuadrangulares, es un híbrido. Un volumen cúbico moderno, pero muy bien tratado epidérmicamente. Las estrías del fuste de una columna, otras dos claves que sobresale aquí. Por detrás, más o menos, aquí vemos un muro vidriado de una curtain wall. Esta es una de las últimas obras. ¿Sí? Profe, una pregunta sobre ese edificio. ¿Marca algún tipo de diferencia con el postmodernismo? Porque lo que veo es que otros edificios postmodernistas de Estados Unidos utilizan los diferentes elementos, pero este parece incluso ya simplemente pintado ya. Ni siquiera son elementos reales los que utiliza, sino que la alusión a ellos nomás. Y sí. Pintado, aquí abajo parece azulejo en color en el basamento. Aquí estamos viendo, yo elegí el postmodernismo más radical en los Estados Unidos que aparece en todos los libros de historia. Como le dije, postmodernismo más quiche. Bueno, otro edificio. Otros, por ejemplo, utilizaban los arcos, pero este simplemente ya hace alusión a una parte del arco nomás ya. Es como claro, así algo mucho más. Sí, sí. Correcto. No se ve el arco como vimos en otros casos. Bueno, este edificio, ¿dónde le estudiamos a Jane Stirling? ¿Dentro de qué estilo ya le estudiamos a Jane Stirling? Brutalismo inglés, profe. Brutalismo inglés. Tiene un pedido para hacer la ampliación de un museo, la New Gallery, la nueva galería estatal en la ciudad alemana de Stuttgart. Y aquí va él a hacer como un estilo ecléctico, porque va a trabajar ya con elementos de ese brutalismo inglés, mucho metal, mucho vidrio, de esa arquitectura industrial, con elementos historicistas clásicos que va a conjugar. 1984, una ampliación de la antigua galería de arte del edificio del siglo XIX que vemos aquí al fondo. Una nueva ala de ampliación. La fachada del edificio es de hormigón vertido con travertino, que es la piedra revestida en placas de piedra rosa. El vestíbulo principal tiene una fachada cristalada que vemos aquí ligeramente ondulada y en sus cristales reglados mediante barras metálicas. Van separados. Los colores, maneja todavía los colores de la cultura pop que introduce Alemania. El elemento representativo del proyecto constituye la rotonda central. Se inspiró también en el Altes Museum de Schinkel, que tenía una rotonda que era el recinto de planta central coronada por una gran cúpula. Solamente que él hizo una rotonda, un museo de esculturas al aire libre, pero tomándose idea de la rotonda de Schinkel. Emplea elementos clásicos como arcos, columnas de orden dórico, una serie de esculturas clásicas antiguas que ambienta la gran rotonda central. Se accede aquí a través de una gran rampa de la calle que va bordeando perimetralmente. Una rampa ascendente al cilindro constituye otro de los elementos representativos del proyecto. Todo el interior de dicha rotonda está revestida con franjas claras y oscuras de dicho travertino, haciendo alusión a las iglesias románicas, góticas o renacentistas italianas que utilizan las franjas de mármol oscuro y claro. Una reminiscencia historicista. Bueno, otra cita constituye la marquesina, esta marquesina en vidrio plegado, coloreado, colocado al norte de la rotonda, la cual tiene una estructura de coloridos chillones, recordando la arquitectura high-tech que vamos a dar en las próximas clases.
el Centro Pompidou de París, el colorido del Centro Pompidou, que se construyó en la misma época. Conclusión, 1 hora dije, pasamos 5 minutos. Dentro de esta línea historicista de la posmodernidad, el objetivo fundamental fue revalorizar sobre todo el estilo clásico, como después algo de barroco y algo de gótico vimos, pero el clásico es el que tuvo más fuerza, como uno de los estilos más influyentes a lo largo de la historia de la arquitectura, sobre todo en aquellos países con una fuerte tradición clásica, dijimos. La idea de la posmodernidad fue incorporar elementos clásicos fácilmente reconocibles por el público, de tal manera, con esa estrategia, hace que el edificio sea comunicativo. Fue así que las obras recogidas entre los arquitectos seleccionados en su proceso de diseño fue la toma de citas del pasado. Cita significa incorporar elementos. Elementos del pasado. Ese frontis estilo Chippendale que vimos, de ese mueblero inglés, o esas franjas de colores de piedra oscuro y claro del Renacimiento italiano, o esa rotonda del Museo de Schinkel del siglo XVIII, o una imponente columna clásica, o esa cita de la clave del arco en la parte superior del Ayuntamiento de Portland, o esa cita del monumental Arco de Triunfo para jerarquizar el edificio del rascacielos de Johnson. Son citas que uno va tomando e incorporando al lenguaje de la arquitectura moderna y fusionando cornisas, frontones, columnas, con el fin de generar nuevamente un nexo, unir el presente con el pasado, la historia con la actualidad, lo clásico con lo moderno, lo clásico como la alta tecnología, elementos de alta tecnología que vimos en forma muy tímida en el último museo en Stuttgart, de Stirling, generando un estilo híbrido de mayor comunicación. Ese era el objetivo, un estilo híbrido, un estilo ecléctico, arquitectura collage, que le llega, que le transmita al público, que se sienta parte, que se involucre con esa arquitectura. O por lo menos como manifestó Humberto Eco con su semiótica, que la correcta arquitectura comunique la función del edificio. Con la aplicación de todos estos elementos del pasado y presente, se logra configurar una arquitectura más heterogénea, porque estaban aburridas de esa forma univalente, única a la arquitectura moderna. Un lenguaje mucho más variado que la estética posmoderna demanda. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Bueno, chicos, quedaron menos de 20. Espero que les hayan servido. Nos vemos el próximo martes. 31 con nosotros.